prescindido de Pablo Iglesias, la gente no le puede, que es un hombre que ha caído en picado en el número de votos obtenidos, la gente no le puede reprochar que haya salido adelante con la abstención de los catalanes separatistas, no se le podría reprochar pues los pactos que tuvo que hacer y que no tuvieron que ser de su agrado. Con la abstención también en este caso de Bildu. Y la extensión de Bildu, claro. ¿No estamos pagando una hipoteca muy alta los españoles por tener una presidencia de gobierno, por tener un gobierno? ¿No estamos pagando una hipoteca muy alta al tener este gobierno con esos apoyos tanto de los separatistas como de Bildu? Sí, yo no sé los separatistas cómo se comportarán, porque hay muchas cosas que benefician a toda España y a Cataluña, por lo tanto, sin tener que hablar necesariamente del independentismo. Ahora, si ellos solo hablan del independentismo, ahí la culpa principal de que haya subido tanto el independentismo en Cataluña lo tuvo Rajoy. ¿Por qué? Sí, voy a explicarlo enseguida. Rajoy, cuando recibió a Puigdemont, recuerdo que en la puerta, y los periódicos no lo han dicho, en los medios de comunicación, yo recuerdo, porque me fijo mucho en esas cosas, tengo ya muchos años en la política, me fijo en los pequeños detalles, que en la puerta de la Moncloa, donde solo puede estar la bandera de España y la bandera de la Unión Europea, estaba también junto a la bandera de España la bandera de Cataluña. Yo cuando iba a la Moncloa, yo no ponía ni la bandera canaria, ni lo pretendía, por la Moncloa tiene que estar representada pues por la bandera española, ¿no? Exclusivamente. Pero allí ya no cabe duda que dio el brazo a torcer, porque eso fue una exigencia de Puigdemont. Luego, yo recuerdo que encargó las conversaciones con los separatistas a la última persona que se debía haber encargado, al ministro de Asuntos Exteriores, a una comunidad autónoma que quiere independizarse de España y por lo tanto ser extranjera. El diálogo no debe llevarlo precisamente el ministro de Asuntos Exteriores, sino el ministro del Interior. Y aparte de eso, pues parece que es anticipar ya que pueden ser en su día un país extranjero, una nacionalidad independiente. Pero de ahí tenían un hombre que era muy conocedor de Cataluña, como el ministro del Interior, que había tenido muchos cargos en Cataluña y que era catalán, el cual podían haberle encomendado eso. Por otra parte, Rajoy es un hombre que tiene que conocer bien el léxico, porque es registrador de la propiedad, no es un ignorante, y él decía que había mandado al ministro de Asuntos Exteriores, a García Margallo, que lo había mandado, fue compañero mío en la UCD, que lo había mandado a negociar con los separatistas. Yo digo que con los separatistas no se negocia. Si yo negocio con una persona, es que yo le doy algo a cambio de algo. Si ellos lo que piden es la independencia, yo no puedo negociar, yo puedo dialogar, que es una cosa distinta. Y él hablaba de negociar. Y luego, cuando el 155, yo creo que debió haberlo aplicado antes. Pero Rajoy era bastante cobarde, y siento tener que calificar así, yo que soy enemigo de los malos calificativos, a una persona que ha sido presidente del gobierno español, pues Rajoy resulta que no tuvo el valor suficiente para coger el toro por los cuernos y aplicar el 155 antes. Podía haberlo aplicado en el primer referéndum. Y en el segundo referéndum cometió un error terrible, que fue mandar a Cataluña a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, porque los enfrentamientos se produjeron con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Si no llega a estar allí, celebran su referéndum, van 4 gatos al referéndum, porque realmente no había esa masa tremenda y no se produce la irritación que luego se produjo cuando se decretó la presión contra unos cuantos líderes separatistas y desde luego cuando se dictó la sentencia. Yo, y lo debo decir pues para que
el televidente lo sepa, yo soy abogado, soy secretario de la Administración de Justicia, que hoy se llama letrado de la Administración de Justicia por oposición, y he sido profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense. Eso quiere decir que el derecho penal no me es ajeno. Y tanto la rebelión como la sedición se caracterizan por el alzamiento público y tumultuariamente o violentamente. Y allí yo no vi que el día de aquella manifestación tan importante y el día de las votaciones se hubiera un alzamiento ni público, ni tumultuario, ni violento. Hubo algunas escenas aisladas que fueron aquel que se subió al coche, pero la manifestación no era para subirse nadie en un coche, ni para no dejar una secretaria judicial aislada en un edificio. Eso se produjo por los enfrentamientos producidos con la Guardia Civil, que nunca debió haberse mandado, pues ya se sabía que los mozos de escuadra pues cojeaban de una pata. Unos estaban a favor de la independencia y otros no, y que necesariamente se iban a producir pues los actos de violencia que se produjeron no con motivo de desear la independencia, sino por el hecho de estar allí la Guardia Civil y la Policía Nacional, cosa que provocó. Entonces después de eso es cuando vemos que sube el independentismo. Yo estoy muy preocupado con lo que puede suceder ahora con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por varias razones. Primero, hay algo fundamental en derecho penal procesal, que es la posibilidad de la segunda instancia, que usted tenga derecho a recurrir una sentencia que le es desfavorable. Y en cambio, allí los aforados no tienen ese derecho. Le juzga el Tribunal Supremo y ya no hay más recursos. Es decir, no hay la doble instancia. Y la doble instancia está concebida porque el legislador es consciente de la falibilidad del ser humano, que el ser humano se equivoca y por eso los recursos, muchos de los cuales prosperan. Bueno, y además otra cosa, si yo cometo un delito junto con un aforado y al aforado por ser aforado resulta que le tiene que juzgar el Tribunal Supremo sin más recursos, yo que no soy aforado, ¿por qué me deja también ser la segunda instancia? Es decir, yo creo que el Tribunal de Derechos Humanos Europeo puede cargarse la sentencia. Y si se carga la sentencia, el separatismo subirá mucho más. Pues entonces dirán, razón teníamos nosotros cuando decíamos que estos eran delitos políticos y que el tribunal... Yo me siento orgulloso del presidente del tribunal, de Marchena, un canario, que además lo hizo admirablemente bien. Y tengo algunos amigos en ese tribunal, en la sala, alguno que es un sabio en derecho penal. Pero yo creo que esa sentencia puede ser revocada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuyo caso pues hay que deshacer la madeja y hay que poner en libertad a quienes todavía están privados de ella. Es un tema muy complicado, pero que puede hacer que crezca también. Y luego hay otra cosa, la sentencia esta, yo me he fijado mucho en que la izquierda le da un bofetón a la gramática y habla de todos y todas, nosotros y nosotros, amigos y amigas. No, el plural masculino comprende al femenino. Yo, si pronuncio un discurso, digo, estimados amigos, no tengo que decir estimados amigos y amigas. Bueno, pues en esta sentencia es la primera que veo yo en que esa manía de la izquierda pues se ve, porque dicen, habla primero, todas las sentencias dicen, excelentísimos señores, viene el nombre de todos ellos al principio, y allí dice, excelentísimos señores y excelentísima señora. Si dice excelentísimos señores y dentro está una señora, pues ya está metida, no hay ningún error gramatical, pero aquí la defensa de la mujer ha llegado a tal extremo que se han roto hasta las normas elementales de la gramática, por ello, el todos y todas, compañeros y compañeras. Y son cosas que
que yo no me explico. Y luego además hay otro problema también que puede producirse ahí. Esa sentencia yo creo que fue extemporánea. Debían haber dictado la sentencia después de las elecciones. Pues cuando se dicta antes y el pueblo catalán separatista se enardece, irritado por la sentencia, eso se traduce en una afluencia masiva a las urnas y por lo tanto afecta a las votaciones. Hay que ver cómo por la solidaridad que manifestaron otros partidos nacionalistas y el separatismo del resto de España con los catalanes, en las elecciones subieron todos los partidos separatistas o nacionalistas. Y eso no habría ocurrido si la sentencia se dicta después. Yo creo que los jueces, una cosa es que los jueces, que la justicia esté politizada, que lo está, y eso, y podemos hablar de eso si es preciso luego, pero otra cosa es que la justicia no deba atender a la situación política y sociopolítica del Estado en un momento determinado. Por ejemplo, una sentencia que se pudo haber dictado antes, pero se dictó en su momento después de las elecciones, fue la de los seres en Andalucía. Y esa sentencia no afectó para nada a las elecciones. Si se llega a dictar antes, a lo mejor afecta o a favor de Vox o a favor de los otros, pero realmente yo creo que la sentencia fue inoportuna y debían haber esperado un poco para dictarla, porque con los meses que llevaban antes de dictarla, nada pasaba si tardaban 15 días más, porque la sentencia resulta que coincidió con la campaña electoral. Y claro, ahí se produjeron pues muchos hechos, muchas cosas que se dijeron, la solidaridad expresada y explicitada por el resto del separatismo español, etcétera, etcétera. ¿No le están haciendo franco favor al Poder Judicial con las declaraciones y con las afirmaciones por parte de los dirigentes políticos? Sí, yo creo que... ¿Pero a qué se refiere? A que estamos degradando al Poder Judicial, estamos poniendo entredicho a los jueces y juezas, estamos poniendo entredicho a los fiscales, estamos poniendo entredicho a todo lo que rodea la justicia en España. En la justicia yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el fiscal general del Estado no debe depender del gobierno, por lo nombra el gobierno. Hoy han nombrado precisamente fiscal general del Estado a la antigua una ministra. Exactamente. Y lo ha nombrado el gobierno. Y de suerte que el fiscal general del Estado no es independiente. Al contrario, se debe al gobierno que lo ha nombrado. Eso es un error. Segundo, yo creo que el hecho de que la justicia emane del pueblo no tiene nada que ver con el hecho de que sean los políticos que nombran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Porque entre antes los populares y los socialistas se repartían la tarta. Estos son míos, estos son tuyos. La prueba es que cuando había alguna decisión, la prensa decía, fulanito de tal, del Consejo General del Poder Judicial, que es del PP o que es del PSOE. No debe ser así. Y sin embargo era así. Yo creo que hay que buscar otra fórmula. Yo prefiero incluso el corporativismo, que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes. ¿Qué tiene eso de malo? Yo prefiero que sean los propios jueces a que sean los políticos. En esa altura, estamos valorando incluso la participación de jueces en la política, que a su vez hacen declaraciones y a veces declaraciones desafortunadas, bajo el punto de vista de quien lo mire. Bien, podemos compartirlo o no podemos compartir, pero cuando termina esa participación en la política, vuelve nuevamente al Poder Judicial. Claro. ¿Con qué criterio? Eso es lo que pasó, por ejemplo, con Garzón, con Baltasar Garzón. Cuando volvió al Poder Judicial, él lo que quería era cargarse a Juan Antonio Belloc. Y yo me enteré de una fuente fidedigna y llamé a Juan Antonio Belloc. Y le dije, ten mucho cuidado, porque tengo entendido que Baltasar Garzón va a por ti. Y yo mismo se lo dije. Esto es algo que hasta ahora no lo había dicho yo nunca. Lo cuento en mis memorias. Yo estoy redactando mis memorias actualmente. Afortunadamente, pues tengo una memoria muy grande. Me acuerdo de muchos detalles que ocurrieron desde que yo era un niño, muchísimo,
Y bueno, y tengo ya muchos años, yo tengo ya 87 años. 87 años. Estoy a 3 años de los 90. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Y tengo la cabeza muy clara, clarísima. Y hombre, cuando doy alguna conferencia, la doy sin leer. Y... ¿Siempre la ha dado sin leer? ¿Eh? ¿Siempre la ha dado sin leer? Sí, a mí no me gusta leer. Además tengo un problema y es que leo muy mal. A mí me gusta más improvisar, hablar. Yo creo que cuando se habla sin leer hay una cercanía mayor con el auditorio y se llega más cerca del auditorio. Por ejemplo, cuando una conferencia una persona presenta a la otra y hace una serie de elogios de la otra, yo me río cuando el que va a pronunciar la conferencia empieza a leer y dice: en primer lugar tengo que dar las gracias a fulanito por los elogios que ha hecho de mí. Pero coño, si tú no sabías si te iba a hacer elogio o no. Que claro, y eso pasa siempre. Y a mí no me gusta leer. Yo estaba pensando en estos días dar una conferencia sobre el tema de Cataluña en el Club Prensa Canaria, y la daría sin leer, claro. Como he dado alguna allí ya sin leer, me han salido francamente bien. Está mal que lo diga y que me perdonen los televidentes por lo que pueden entender que una muestra de poca humildad, pero creo que me salió muy bien. Y yo he intervenido muchas veces en el Congreso de los Diputados en un debate con Felipe González, que era un gran parlamentario, pero era un mentiroso terrible, era un gitano. Un mentiroso terrible, con perdón de los gitanos, terrible, pero era un gran parlamentario. Y yo tengo precisamente unos vídeos en casa de algunas intervenciones mías. Yo hablaba con él así, sin leer nada, y bueno, y me enfrentaba a él con dureza, con educación, pero con dureza. Y en su trayectoria en la política, ¿cuál fue el parlamentario más duro en poder debatir con él? Hay uno con el que yo no me atrevería, que es con Borrell. ¿Por qué? Borrell es un hombre de una inteligencia extraordinaria, es de los hombres más inteligentes que he conocido, y yo no me atrevería a mantener un debate público con Borrell. Lo digo sinceramente. Por eso, los televidentes pueden ver que soy un hombre humilde. Cuando yo reconozco que le tengo miedo a Borrell por su inteligencia, estoy reconociendo que nada tiene de particular que yo diga que cuando yo intervengo lo hago bien, porque reconozco que tengo miedo de Borrell. Yo conocí a Borrell cuando Felipe González me quiso aplicar el 155. Y el 155 no tenía derecho a aplicármelo. Yo, como jurista que soy, pues me di cuenta enseguida. Y entonces yo me negué. Ahí se trataba de que yo tenía que incrementar los impuestos por haber entrado en la Unión Europea. Uh-huh. Y yo dije que se incrementen, pero la decisión y el decreto, díctalo tú, pues tú eres el que has hecho el convenio con la Unión Europea. Yo no he hecho un tratado o un convenio con ningún país, porque no tengo soberanía. Luego te corresponde a ti. Pero Felipe quería que aquello, como era perjudicial para la captación de votos, uh-huh, como son todas las subidas de impuestos, quería que fuera yo. Y entonces me mandaron una carta diciendo que el Consejo de Ministros había acordado aplicarme el 155 de la Constitución si no dictaba el decreto subiendo los impuestos. Y me negué. Y no fueron capaces de eso. Y tuvo que venir a Canarias Borrell, que era secretario de Estado, pero un hombre que tenía un prestigio enorme. Vino Borrell, nos conocimos, nos hicimos muy amigos, y hoy es uno de mis grandes amigos. Y con Borrell actuó muy bien también, porque actuó sin meterse en camisa de once varas Eligio Hernández. Eligio Hernández fue un gran delegado del gobierno. Yo siempre he dicho de Eligio que más que delegado del gobierno en Canarias, parecía delegado de Canarias en el gobierno español. Porque
defendía los temas canarios, aunque su gente en Madrid, el gobierno de Madrid, de quien era delegado, no le gustara. Hoy tenemos también una nueva ministra canaria. Yo creo que ha sido bueno para Canarias. Ella defenderá muchas cosas que pueden producirse, si no, mal para Canarias. Hay que recordar que Pedro Sánchez, aunque estaba en los presupuestos, nos quitó unos cuantos millones de euros para las carreteras y se dio a los catalanes cuando estaba negociando con ellos. Efectivamente. Si llegamos a tener a una persona como Carolina de ministra, a lo mejor lo impide. Yo creo que tener una persona que pueda defender los intereses canarios y además en el área que ella va a titularizar, pues creo que es bueno. Ahora, el mérito no es de Pedro Sánchez en no haber nombrado una persona, para mí, extraordinariamente valiosa como es Carolina. Extraordinariamente valiosa. Ha sido delegada del gobierno, no tiene una mancha. Ha sido presidenta del Parlamento, lo ha hecho muy bien. Ha sido portavoz del Partido Socialista en el Cabildo, lo hizo siempre muy bien. Es una mujer dialogante que no ofende al adversario y que, como tiene que entenderse con las comunidades autónomas, pues una de ellas es precisamente Cataluña. Y Cataluña es muy difícil. ¿Entenderse con Cataluña? Es muy difícil entenderse con Cataluña. Claro, porque ellos plantean el separatismo a ultranza. Y hay otras cosas que se pueden hablar con la comunidad autónoma. Yo creo que Carolina sabrá hacerlo bien y además como es una mujer que actúa en política con humildad, pues no irritará al adversario. Porque cuando se irrita al adversario, malo. ¿Este conflicto que estamos sufriendo aquí en España se llegará algún momento a solucionar, ese conflicto entre Cataluña y gobierno de España? Muy difícil. No Cataluña, los separatistas y gobierno de España, muy porque difícil, no son Cataluña. Muy difícil. Cuando la República, el gobierno republicano tuvo que meter allí hasta las Fuerzas Armadas y hasta bombardearon Cataluña. Eso no lo sabe mucha gente. Es decir, y los socialistas actuaron con una dureza tremenda contra Cataluña. Y luego Franco hizo alguna barbaridad como prohibir el uso del catalán, que es algo terrible. Y posteriormente Suárez actuó muy bien, porque Suárez permitió el regreso de Tarradellas. Suárez, y eso lo recuerdo yo, porque yo era consejero suyo, yo estaba con él. Suárez mandó a hablar con Tarradellas primero a dos militares, dos tenientes coroneles. Uno se llamaba Faura, que era cuñado de José Mateo, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de aquí, magistrado del Supremo, hoy es abogado en ejercicio, y el otro era Casinello, que después llegó a teniente general, y el otro también. Pues ellos fueron a hablar con Tarradellas y contaron que Tarradellas les recibió extraordinariamente bien en su casa, les invitó a almorzar, y luego, cuando Tarradellas vino a España, pues la primera vez que vino a España le puso un telegrama a Faura, y no sé si a Casinello también. Y la otra vez que volvió a Barcelona, pues le puso una carta muy cariñosa también creo que era un hombre encantador, muy educado, no planteó problemas de separatismo, y sin embargo, quien, aunque no lo planteaba directamente, llegaba hasta el borde, era Jordi Pujol. ¿Qué no sabrá Jordi Pujol que hasta ahora no le ha pasado nada? ¿Qué no sabrá? ¿Qué secretos no sabrá él que no conviene que lo condenen porque puede revelarlos? Yo he pensado eso muchísimas veces, porque el tema de Jordi Pujol no basta con que metan en la cárcel a un hijo, sino que el propio Jordi Pujol, no cabe duda que fue autor de delitos constitutivos de corrupción,
y sin embargo no ha pasado nada. No ha pisado la prisión ni un día. Pero cuando fueron a tocarlo, él amenazó que como lo tocara caía el gobierno. Claro, porque sabe cosas. Por cierto, el abogado de él es un canario. Es un chico que trabaja en Barcelona desde hace muchos años, hijo de Cristóbal Martel, y es canario, un gran penalista, y para nosotros no que dude que es un motivo, un honor que un canario sea el defensor de Jordi Pujol. Ahora, Jordi Pujol a mí nunca me gustó nada. ¿No? Jordi Pujol era un hombre que trataba a los compañeros, presidentes de otras comunidades autónomas, de usted, y había que tratarle de usted. Y entre los presidentes nos tratábamos todos de tú, incluso con los ministros, incluso con el presidente del gobierno. Pero él exigía que se tratara de usted. Y yo un día le dije una cosa que no sé si le sentó mal. Le dije, mire, el presidente, si usted quiere saber lo que es una comunidad difícil, yo le invito a que se venga una semana a Canarias. Porque en Canarias, cuando un cabildo, ni primero, tiene una fuerza tremenda en los cabildos, que no lo hay en Cataluña. Cataluña es una diputación que no pinta nada. Los cabildos nunca repiten el color político, fíjense en ese detalle, y sigue siendo igual. Y cuando un cabildo se estornuda, el gobierno de Canarias se acatar, porque el gobierno de Canarias respeta muchísimo los cabildos. Y además, Canarias es tan distinta a Cataluña. En Cataluña había fotografías de Jordi Pujol en todos los despachos oficiales, por pequeños que fueran, de Cataluña. ¿Cuándo veremos nosotros aquí, en los despachos oficiales, el retrato del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias? Jamás. Somos muy distintos. Entonces, esto demuestra que esto es una comunidad muy difícil. Y yo le decía a él que viniera aquí, y entonces aquí podría coger unas cuantas lecciones de cómo se gobierna una comunidad mucho más difícil que Cataluña, porque en Cataluña las demás provincias, Tarragona, Lérida y Gerona, no discuten la supremacía de Barcelona. Y aquí tenemos que tener la doble capitalidad. ¿Y le respondió al señor Pujol? No, se cayó. No le gustó mucho. ¿No le gustó? No le gustó mucho. Porque se cayó y no hizo ningún comentario. Pero yo sigo diciendo, el que quiera saber lo que es gobernar una comunidad difícil, que venga aquí a Canarias. Yo la goberné y yo sé lo que es eso. Son las anécdotas de llegar a la política y estar en la política. Es la historia de España. La historia de España. ¿Quién? Usted. Parte de la historia de España. Sí, sinceramente sí. Porque además tengo muchas cosas de lo mucho que aprendí de Suárez. Por cierto, todo el mundo cree que para mí Suárez es como un santo, Llevo conmigo siempre esta fotografía. Mira qué bonita es. Me gustaría que a ver si podemos enfocarla. El compañero, ahí la tiene. Efectivamente. Esto fue hace 30 años, así que no he cambiado tanto. Algo más de 30 años. Es todo un honor, ¿no? Ahora un honor. Cuando terminemos, te la voy a dedicar. Se lo agradezco. Nada. Es para mí un placer. Yo tengo en casa 2 o 3 más y llevaré otra. Yo la llevo siempre como quien lleva una estampa bendita. Este hombre tiene que estar en el cielo. Fue un hombre bueno, un amante de su familia, un hombre que tenía un éxito terrible con las mujeres. Y yo que estuve mucho al lado de él, nunca vi que él tuviese una deslealtad con la suya. La quería profundamente, y el Alzheimer que padeció le vino a consecuencia del cáncer de su mujer, que no lo soportó. Yo aprendí mucho con él, sobre todo de ser tolerante, a que el diálogo sea lo mejor, a llevarme bien con los de mi partido. Yo, por la política, tengo muchas puñaladas en la espalda. Cualquier otra puñalada que me den cae
encima de una cicatriz preexistente, ya no hay espacio para más puñaladas. Y yo en mi memoria tengo que contarlo, siendo del alma, quiénes fueron los puñaleros fundamentales. Don Lorenzo, también se marca un objetivo, Fundación Lorenzo Olarte. No, es Ramón Olarte, en recuerdo de mi padre. En recuerdo de mi padre, que fue un hombre ejemplar. Lo echó Franco de la carrera judicial por un simple decreto dictado en Burgos, donde se decía por la presente, visto el expediente contra el juez don Ramón Olarte Magdalena, se le cesa definitivamente en el cargo. No se le dio el traslado del expediente, no se le dijo de qué cargos se le imputaban, no se le dio la posibilidad de un recurso, y años después, pues mi padre se enteró por algunos compañeros del Tribunal Supremo que casos similares a los suyos los estaban declarando nulos de pleno derecho y los reponían en la profesión. Mi padre estaba muy enamorado de mi madre, la quería muchísimo, pero yo creo que él estaba más enamorado todavía de la carrera judicial. Y cuando volvió a la carrera judicial, después de tener un bufete de abogados aquí extraordinario, uno de los mejores de Canarias, pues volvió a la carrera judicial ilusionadísimo, y entonces unos magistrados del Supremo, amigos de él, le dijeron: pide el reingreso por el tribunal, porque el Ministerio de Justicia no se va a atrever a decirte que no, pues ya le hemos dado unos cuantos palos en casos como el tuyo, porque el cese ha sido nulo de pleno derecho. Y luego le dijeron a mi padre, le dijeron: mira, Ramón, tienes derecho a cobrar además todo lo que has percibido en estos casi 40 años. Y cuando yo hablé con mi padre se negó a reclamar lo que había dejado de percibir. Dice: yo no voy a reclamarlo moralmente, porque como abogado he ganado más que lo que perdí. Y yo le dije: papá, pero ¿y el dolor moral que tú tuviste? Y entonces él era peninsular. Aquí, cuando se reprende a un hijo, se le llama de usted. Y mi padre se le había pegado eso de cara y me dijo: usted se calla. Dice: en mi economía mando yo, usted se calla. Y me quedé callado. Eso demostraba lo honrado de ellos. Dice: ¿cómo voy a admitir yo que cobrar todos esos millones que vienen de los presupuestos con todo el dinero de todos los españoles? Eso demostraba la honradez tremenda que tenía mi padre. De igual forma que una vez me compré yo un reloj para comprobar las palomas mensajeras, me lo compré a plazo de, me parece, de 500 pesetas al mes, o así, se acepté unas letras, y mi padre me dijo: ¿tú estás seguro que estas letras las vas a pagar cuando venzan? Y hombre, no estoy seguro. Y entonces me echó una bronca. Dice: un hijo mío no puede dar lugar a que le protesten una letra. Eso es una ofensa, no vuelvas a firmar una letra de cambio, sino eso era un hombre honrado, y ya de eso no queda. Don Lorenzo Olarte, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercarse a Platos de Canal 4 TV y compartir esta historia de la política en España, la política en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, y un saludo a todos televidentes. Pues cerramos esta entrevista con un ilustre en la política, un hombre que ha marcado la historia en la política en Canarias, don Lorenzo Olarte. Les dejamos ahora a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.